Queridos amigos, hermanos, personas interesadas en este nuevo Shabbat, reunidos, congregados, según la voluntad de Yeshua, el Hijo del Dios vivo, estamos para considerar una porción de la sabiduría divina y hoy hemos seleccionado para considerar el tema hermoso de por qué murió, por qué tuvo que morir el Hijo del Dios vivo. Así que bueno, todos los comentarios son bien recibidos y sin más ni más vamos a empezar con la exposición de este tema desde donde debe ser, desde las Sagradas Escrituras, ¿no? Desde las Santas Escrituras, desde la Santa Torá, de la Santa Besorá. Así que bueno, he seleccionado algunos pasajes y para que nos quede claro eso, ¿no? Tenemos que tener una total convicción y claridad de concepto en cuanto a por qué murió Yeshua, por qué tuvo que morir, ¿no? ¿Por qué no seguir todo como en la época de Moisés o en la época de David? ¿Por qué no seguir así? ¿Por qué no seguir con la palabra de Dios? ¿Y por qué tuvo que morir Yeshua? Pero que lo podamos explicar no solamente en nuestras palabras, sino fundamentalmente en términos de la palabra de Dios, para que le sirva a otra persona de alimento. Así que vamos a leer Mateo 21, vamos al capítulo 21 de Mateo. Mateo 21. Mateo 21. Y vamos a ver qué dice Mateo 21. 21, versículo, podemos empezar desde el 33. ¿No querés que lea? 21, el 33, el número de Yeshua. Desde ahí vamos a empezar a tratar de explicar la muerte de Jesús. Adelante, Cris. ¿Hasta dónde querés que lea? Lee. Bueno, dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que creyere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien cayere le desmenuzará. Perdón, leí mal. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Ahí está.
Bueno, el título de la enseñanza se llama Los labradores malos. Los labradores malos. El otro día escuchaba a un predicador, a una persona que trataba de explicar, ostentando mucha erudición, la muerte de Jesús o la razón de la muerte de Jesús. Y apelaba a muchas razones históricas, a razones de la tradición, a razones... Escuché un montón de palabras bastante vanas, y yo digo, pero si la muerte de Jesús está explicada en la propia palabra de Dios, la razón de la muerte de Jesús, ¿no? La razón de la muerte de Jesús está explicada en la palabra de Dios. Entonces me vino a la mente este pasaje de los labradores malvados, ¿no? Y bueno, a ver, ¿quién quiere comentar? Así participamos todos. ¿Qué se desprende de la razón de la muerte del Mesías en este pasaje de Mateo 21, 33 al 46? ¿Quién quiere participar de eso? ¿Qué se desprende? ¿Yo puedo contestar, Pa? Sí, dale, querida, adelante. En esto que leímos, lo que se ve es que este dueño de esa viña manda a siervos a buscar los frutos. Entonces, por último, manda al hijo más preciado que tenía, su hijo, lo manda a buscar esos frutos. O sea que esa es la razón que está mostrando acá de por qué van a la viña, o por qué va a la viña el hijo, ¿no? Que no sé si, bueno, comparándolo con la realidad, sería un Jesús que viene a la tierra a buscar esos frutos y lo matan los labradores, ¿no? Gracias Lu, gracias. A ver, ¿qué otro comentario? ¿Qué otro comentario? Bueno, voy a comentar yo. Fíjense, la razón profunda, ¿no? Siempre hay que buscar en la palabra de Dios. Todas las cosas importantes relacionadas con el reino están en la palabra de Dios. Así que no, mi consejo es no confíe en todas esas cosas de tradiciones, filosofía. Confíe en la palabra de Dios. Mire qué razón tan simple, dice. En el 38 dice: mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí. O sea que los labradores, estos malvados, en un momento se dieron cuenta que era el Hijo de Dios. Los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Quiere decir que en lo profundo del corazón de esos fariseos, de esos sacerdotes que estaban ahí, que según cuenta Macabeos eran falsos, esos sacerdotes fariseos o saduceos se dieron cuenta de la santidad de Yeshua y se dieron cuenta, pero se mintieron a sí mismos porque tenían miedo de dejarle a él lo que ellos tenían en ese momento, que era el poder sobre el templo, el poder sobre las sinagogas. Entonces se sintieron amenazados en su status quo, en su prestigio, en su poder, y mataron en su corazón la verdad que ellos sabían que realmente ese, como le dijo Nicodemo, ese era verdaderamente el Hijo de Dios. Pero mataron en su corazón. Por eso dice, este es el heredero, dicen los malvados. Matémosle y apoderémonos de su heredad. O sea, que no se quede él con el templo, que no se quede él con el reino nuestro. O sea, que ellos estaban muy contentos con el poder que tenían, con la posición de prestigio, con los diezmos que recibían del pueblo, con los mejores lugares en las sinagogas, con los mejores lugares y los saludos en las plazas, en las fiestas, en las cenas.
con el respeto del poder romano que contaban. Así que fíjense cómo la razón es clara y concisa. Lo mataron porque tuvieron celos de él, porque sabían que él era el heredero de ese reino realmente, de ese reino. Lo mataron los romanos, que eran los que ostentaban el reino, y los fariseos, que eran los que ostentaban el templo. Entonces, y justamente Jesús era rey y sacerdote, o sea que los mataron los que tuvieron miedo por su reino y los que tuvieron miedo por perder el sacerdocio que tenían, ¿no? Así que fíjese qué claro está en la palabra de Dios, qué bien explicado, ¿no? El concepto, ¿no? Una cuestión del corazón de las personas, ¿eh? Decidieron mentirse, engañarse y asesinar al heredero. Comentarios, por favor. Sí, la verdad es que, bueno, sí, en toda la palabra, en los evangelios vemos cómo ellos reaccionaban ante Jesús, sabían quién él era él, pero no lo querían reconocer y como estaba predicho ya en las escrituras antiguas, en el Antiguo Testamento, que no lo iban a reconocer, que iban a chocar contra esa piedra porque no lo iban a querer. Así que los líderes han sido rechazados por Jesús, porque justamente ellos lo rechazaron primeramente a él, ¿no? Sí, yo puedo comentar. Sí. Adelante. Sí, en el 41, después que lo habían matado, ¿no? Dijeron que hará el dueño de la viña, ¿no? Le dijeron, dice, a los malos, dice, va a destruir sin misericordia. Uh-huh. Y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Perdónenme que no veo bien. Uh-huh. Dice, Jesús le dice, nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores han venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Acá Jesucristo le estaba queriendo decir que justamente los seguidores que iban a ir con él, porque él era la piedra angular, iban a ser como si fuera el templo de ese reino que estaba por llegar, porque él era el que había dado su vida para todas las personas que lo querían seguir, ¿no es cierto? Por eso le estaba diciendo eso, ¿no? Sí, fíjate que cuando vos lees ahí, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, Claro. que le paguen el fruto a su tiempo. Fíjate que dice sin misericordia los va a destruir. Y yo me acordaba recién de Éxodo 33, creo que era en Éxodo capítulo 33, donde el padre dijo, en la voz de su hijo, dijo, yo tendré misericordia de aquel a quien quiera tener misericordia. O sea, la misericordia, uno sabe que si uno es justo va a vivir. Pero cuando peca, la misericordia es un atributo de Jehová. Jehová no tiene compromiso sobre la misericordia. Yo tengo misericordia del que quiero tener misericordia. No hay una obligación de Dios a tener misericordia. Y es la diferencia entre lo que pasó con Saúl y David. Los pecados fueron horribles de ambos, pero Dios tuvo misericordia de uno y no tuvo misericordia de otro. Así que bueno, no contemos siempre con la misericordia de Dios. No contemos, porque Él dijo, yo voy a tener misericordia del que quiera tener misericordia. A los malos destruirá sin misericordia. A estos labradores, asesinos, entonces destruirá sin misericordia. Por eso Jesucristo siempre decía, cuando perdonaba y que curaba, le decía, vete y no peques más, arrepiéntete. Claro. Y estar pronto también.
Claro, claro. Que Dios no va a mostrar misericordia a alguien que no se arrepiente. Porque vos podés decir mucho de corazón, no, sí, discúlpame, no te escuché, padre, no te hice caso, y vos sabés que en el fondo no es así tu interior, tu alma no cambió, vos no cambiaste interiormente. Entonces, si no se transformó tu corazón, Dios sabe. Entonces Él va a tener misericordia porque Él ve el corazón de aquel que verdaderamente desde el interior ha cambiado y se equivocó y se arrepintió. Pero el que no se arrepiente internamente, Dios conoce el corazón y sabe. Entonces eso fue lo que pasó con Saúl. Bueno, más allá que Cristina quiere buscar una explicación, yo sigo diciendo que la misericordia es un atributo de Dios y Él no rinde cuenta por su misericordia ni da explicaciones. Así que bueno, busquemos la justicia de Dios, seamos justos a sus ojos, de manera que no tengamos que reclamar misericordia ante Él. Y si llegado el caso tenemos que reclamar misericordia ante Él, sabemos que Él es misericordioso y que da misericordia según su voluntad. Pero no contemos con eso como algunas personas que abusan de la misericordia de Dios. Así que vemos acá la razón clara de por qué justamente mataron a Jesús, ¿no? Se ve claro, es una razón del corazón malvado, ¿no? Del corazón malvado de esas personas a quien Dios va a destruir sin misericordia. Así que eso es como que está ya sentenciado, ¿no? Ya tienen la sentencia, lamentablemente, esas personas, no sé. Y de hecho en el año 70 desaparecieron con la destrucción del templo. Sí, de una forma bastante cruel. Tremendo fue eso. De una forma bastante cruel. Exactamente. Bueno, entonces ahora me gustaría analizar con ustedes, ir a Juan, vamos a Juan. Nuestro hermano apóstol Juan, uno de los 24 ancianos del apóstol Juan. Juan 11, vamos a leer Sonia, ¿que tenés ganas de leer, Sonia? Bueno. Lee Juan 11, del 45 al 54. El complot para matar a Jesús. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Eso no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregarse en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Hasta aquí? ¿Sigo? Sí, uno más. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Gracias, Sonia. ¿Me das tu comentario sobre esto? Pues aquí volvemos a reiterar como el temor, ¿no?, que estos fariseos sentían, porque ya estaban pensando por las señales que él había demostrado, ¿no? Todo lo que estos milagros que él hacía,
Entonces ellos ya estaban con miedo de que ellos en verdad creyeran de que él era el Hijo de Dios. Y ya, como usted lo dijo anteriormente, más que todo era como el poder, ¿no? Que les preocupaba, y también tenía miedo de que de pronto los romanos, por deshacerse de él, los atacaran y destruyeran la nación. Gracias, Sonia. Y qué buen punto ese que vos mencionás, el 47, ¿no? Perdón. El 48. El 48. Yo lo veo ahí porque recién nosotros leímos Mateo 21, 33, y ahí en Mateo te dice que la causa era profundo miedo de que Jesús se quedara con el lugar de ellos. Pero acá ellos están tratando de justificar, porque no van a decir que ellos tienen miedo de que les saque su sacerdocio. Entonces ellos se justifican diciendo que tienen miedo de que los romanos vengan y los destruyan. Pero fíjate la hipocresía, por eso le decía hipócritas a ellos. Mirá la hipocresía, y ellos tratan de justificarse diciendo, somos buenos, matamos un hombre para que no toda la nación perezca, porque van a venir los romanos y nos van a matar a nosotros. Así que bueno, bien decía Jesús que eran unos hipócritas, porque por lo menos hubieran sido solo malvados y no hipócritas, hubieran dicho, sí, mira, no, nosotros lo queremos matar porque este tipo nos va a sacar el templo. Nos va a sacar el templo porque es el heredero. Pero no decían eso, se justificaban, decían, le echaban la culpa a los romanos. Siendo que ellos esperaban al Mesías que venía a ocupar el trono de David, ¿no? Que venía nuevamente a reunirlos a todos, a reunir, a unificar de vuelta, ¿no? A Israel, a ser ese Mesías prometido, y sin embargo no quisieron largar el poder, pero ni ahí. Entonces, como muy bien menciona acá las Escrituras, ellos estaban tratando de justificar por qué debería morir Jesús. Así que terrible, la conspiración fue impresionante, ¿no? Una hipocresía y una maldad, bueno, eran hijos de la serpiente, así que no cabe duda. Inclusive acá nos da un dato más, que es el dato de que había un dato más y se me fue. Estamos leyendo Juan, capítulo 11, no, dice versículo Juan, 45 al no, 54. Juan dice que el sumo sacerdote profetiza de parte de Dios que ese año iba a morir Jesús. O sea, Juan asigna que Dios controló esa situación para que el sumo sacerdote dijera esas palabras, que en definitiva, de una manera que ellos no entendían, iba a ser cierto, de que Jesús iba a morir por el bien de la nación, pero no de la manera que ellos imaginaban. Así que bueno, es maravilloso, ¿no? Cómo Dios lleva su propósito adelante con gente justa y con gente injusta también. Le hizo decir al sacerdote lo que él quería decir, que era que justamente que él tenía que morir por su pueblo. Y eso sí era verdad, no era hipocresía, eso era verdad. Jesús tenía que morir por su pueblo, porque era lo que proféticamente se conocía como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si él no hubiera muerto, no hubiera sido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que ahí vemos otra clara razón por la cual murió Jesús, para quitar el pecado del mundo. Así que vemos a un grupo de hipócritas que se quieren justificar echándole la culpa a los romanos. De hecho, lo hicieron matar por los romanos, para no matarlo ellos. Y vemos a un Jesús muriendo en realidad por su pueblo, porque era el Cordero de Dios, para poder de esa manera, ahora vamos a ir viendo qué se logra con la muerte de Jesús desde el plano de la redención del hombre, ¿no? Desde el plano de la redención del hombre. Ahora quiero que me acompañen a Colosenses 2:15. Baja un poquito la música. Ahí está bien. Ahora sí. Colosenses 2. Colosenses 2, creo que es 15.
Sí. Colosenses 2:15. Le pedimos a Ángel si lo quiere leer, por favor. Leer 15, Ángel, 2:15 al 18. Empezá de vuelta, Ángel, porque empezá de vuelta. A ver, ahora dale. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Discúlpame. Lee el 12, 13, 14 y 15, perdóname. 12, 13, 14 y 15. Ok. Sepultados con él en el bautismo. ¿Existe? Sí. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida justamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en el medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gracias, Ángel. ¿Qué notás acá, Ángel? ¿Qué comentario nos puedes hacer de esto? Sí, no entiendo mucho de qué está hablando. Ok, no hay problema. ¿Alguno que quiera comentar? ¿Alguien que quiera comentar esto? Pues aquí está claro de que también es para la redención, o sea, es para el perdón de pecados, ¿no? Pero también aquí, pues este es como el texto que a veces se utiliza para justificar de que se puede pecar y no pasa nada y siempre porque Jesús murió en la cruz, entonces siempre nos va a perdonar. Entonces, obviamente pues sabemos que no es así, pero pues esta es la interpretación, porque como también dice que nadie los, y también para no cumplir, ¿no? Porque dice que nadie los juzgue en cuanto a comida o bebida, en cuanto a días de fiesta. Entonces eso también es como un texto que ha sido malinterpretado. Sí, claro, sí, gracias, Sonia. Y fíjense que nosotros, estando muertos en nuestros pecados, fuimos vivificados en la cruz. Esto es un hecho que no se puede discutir. O sea, fíjense que el Padre le dio tal solemnidad al pecado de la serpiente y de Adán y Eva, le dio tal solemnidad, porque justamente, imagínese que si Dios hubiera tomado a la ligera el pecado ese, en el universo se hubiera propagado como una plaga, como una peste, la idea de que las personas pueden hacer daño a los demás y salir indemnes, ¿no? Así que hizo un plan de redención donde hubo muchísimo sacrificio y dolor, y Él tuvo que sacrificar y dolerse también por su Hijo, ¿no? O sea, eso nos tiene que llamar a las claras de que el pecado tuvo un costo muy, muy elevado para todos nosotros, porque hoy morimos en el pecado de Adán, y a veces no nos acordamos de eso, ¿no? Que nosotros con nuestro pecado le hacemos daño a nuestros hijos, ¿no? Le transmitimos maldición a nuestros hijos, o le transmitimos mal a nuestros hijos. Todos nosotros estamos muriendo no por nuestro pecado, sino estamos muriendo por el pecado de Adán. Nosotros estamos muriendo por el pecado de Adán. Y Jesús nos redime en la cruz, en su sangre divina, nos redime en cuanto a todos los pecados nuestros. Los pecados nuestros que nosotros hicimos en nuestra vida hasta que lo aceptamos a Él. Por eso morimos juntos con Él en la cruz. Eso es lo que dice el versículo 12. Fuimos sepultados con Él
en el bautismo. El bautismo, Eso significa el bautismo de muerte, o sea que nosotros morimos a lo que éramos, al habernos convertido y habernos arrepentido, morimos a lo que éramos para ahora vivir un nuevo hombre, ser levantados, dice, de los muertos, que estábamos en condición de muertos delante de Dios, y ahora con su muerte nosotros también somos levantados en esa condición de muertos a vivos. correcto. Entonces es muy importante entender eso, que Jesús muere por nuestros pecados, muere por el pecado de todo aquel que quiera tomar la provisión de Dios, que es su gracia, su Hijo. Y entonces Jesús murió por nosotros, nosotros podemos tomar gratis del agua de la vida, podemos tomar gratis de la provisión que dio Dios, que es la muerte de su Hijo. Y ahora nosotros, como le decía Jesús a la gente que perdonaba, no pecamos más. Nos concentramos en la vida, en no pecar más. Y las fallas que nosotros tenemos diariamente, que Dios no las ve como pecados capitales, sino que las ve como fallas, todos los días las expiamos en la oración. Claramente son en una exégesis muy simple de la palabra de Dios, ¿no? Entonces la provisión para los pecados capitales, los pecados grandes que tuvimos en nuestra vida, pecados tipo adulterio, fornicación, bueno, los pecados grandes de la Torá, nosotros fuimos perdonados en la sangre de Jesús con la condición que no pequemos más. Y si caemos, tenemos que arrepentirnos y volver a levantarnos. Tenemos el ayudante que es Jesús, que intercede por nosotros ante el Padre, es el abogado que intercede por nosotros ante el Padre. Quiere decir que, si nosotros caemos nuevamente, tenemos un juicio, donde hay un abogado, pero la palabra final la tiene el Padre. Entonces, esa es una situación que nosotros no podemos alentar en las ovejas. Al contrario, tenemos que predicar lo contrario. Tenemos que predicar lo que predicaba Jesús. No peques más. Tenemos que llegar a la santidad. Y las fallas las vamos a espiar diariamente en la oración. Eso significa lavarse los pies. Lavarse los pies quiere decir, cuando Jesús simbolizó, le dijo a sus apóstoles: todos ustedes ya están limpios, están lavados, pero yo tengo que lavarle los pies. Y Pedro ahí dice, como era así, como impulsivo, le dice Pedro: no, maestro, no me lave los pies. Entonces le dijo Jesús: si yo no te lavo los pies, no tenés parte conmigo. Entonces, fíjense qué importante. Cuando Jesús en la cena del Señor les lava los pies a todos, Él les dice: ustedes ya están limpios, pero yo igual les tengo que lavar los pies. Porque los pies simbolizan las fallas que nosotros tenemos en el caminar del camino de Jesús. En el caminar de ese camino, el polvo que nos cargamos, de las fallas que cometemos, Él nos tiene que lavar esas fallas. Pero eso no nos saca del camino de Él. Exacto. No nos saca del camino de la verdad y de la vida. Entonces, nos saca de la salvación que tenemos adelante. Entonces, la verdadera doctrina de Dios tiene que ver con esto. Tiene que ver con reconocer claramente que nosotros, nuestros pecados que hicimos, por rojos que fueran, quedan sepultados en el sacrificio de Jesús, de Yeshua, el Mesías. Quedan sepultados con Él y no se acuerda más de esos pecados. Así que a nosotros no nos tienen que dar remordimiento. Es decir, que nos paramos ante nuestro Padre y tenemos un legajo en blanco, hermanos, así, en blanco. Entonces, ahora estamos en blanco, hoja blanca. Jesús nos dice amorosamente: no peques más. Algo peor te puede suceder. No peques más. Recuerde que Dios dijo: tendré misericordia, y lo restablece eso en Romanos. Lo repite en Romanos. O sea, tendré misericordia del que tendré misericordia. Así que no juegue con la misericordia de Dios. El tema es, somos sepultados junto con Jesús en el bautismo, en la cruz. No pecamos más, nos concentramos en no pecar más. Las fallas diarias, las pequeñas fallas que vamos teniendo, como imperfectos que somos todavía en nuestro cuerpo que no está redimido, está redimido nuestro espíritu, pero nuestro cuerpo no está redimido. Entonces el cuerpo del pecado, como explica Pablo,
nos lleva a veces a hacer cosas que no queremos hacer. Podemos maltratar a una persona, podemos mentir sin querer, podemos inclusive hacer algo que no sea honesto sin querer. Y entonces ahí tenemos la provisión de Jesús lavándonos los pies, que es la oración diaria, donde arrepentidos nosotros pedimos perdón y nos comprometemos a no repetir eso. Y Jesús dijo, esas fallas, aunque sean 70 veces 7, yo las voy a perdonar, porque ustedes las tienen que perdonar. Entonces, está muy clara esta parte, que es muy, muy importante que ustedes internalicen esto. ¿Algún comentario? Sí, Sí. Por eso es tan interesante el versículo 13 del 2 de Colosenses, ¿no? Donde dice que, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. O sea que fíjate vos, ese sacrificio de Cristo Jesús, como dijo Cristela, que nos dejó en blanco para poder seguir en la vida y no pecar más. Es maravilloso eso, ¿no? Sentir esa libertad, ese peso que teníamos sobre nosotros, que la justicia de Dios requería que nosotros pagáramos, la pagó Jesús. La pagó Jesús. Es maravilloso, eso es increíble. Bueno, y el 15, quiero llamar la atención sobre el 15, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. La otra vez, cuando el Papa Francisco dijo que el fracaso de Jesús en la cruz, terrible contradicción, terrible blasfemia, ¿no? Bueno, yo me acordaba de este pasaje. Justamente dice que triunfando sobre ellos, sobre el que dice eso, ¿no? Sobre ellos en la cruz, dejándolo expuestos a los principados, los exhibió públicamente. Fíjense, ¿quiénes eran los principados de Satanás que quedaron expuestos? La Babilonia farisaica, judía falsa, y la Babilonia romana. Mire qué casualidad. Las dos Babilonias convergen en la muerte del Hijo de Dios. Los dejó exhibidos y nosotros a veces no lo sabemos reconocer eso. Que Babilonia tiene dos componentes, una componente falsa judaica y una componente romana. Él los dejó exhibidos para que nosotros sepamos quién es esa abominación desoladora, ¿no? La que desoló a Jesús, la misma que desoló a Jesús es la abominación desoladora. Entonces, fíjese claramente, ahí quedan exhibidos para que usted sepa de quién se tiene que cuidar. Se tiene que cuidar de Roma, y se tiene que cuidar de los falsos judíos, de los judíos que no lo son, los que usurparon el lugar de los verdaderos judíos, de la verdadera tribu de Judá. Así que bueno, el que quiera entender que oiga, porque esto está muy claro, los exhibió públicamente para que nosotros sepamos, los que quieran saber, sepamos, ¿no? ¿Y cómo es que triunfó? Y triunfó porque si Satanás hubiera sabido que la muerte de Jesús nos limpiaba a todos, es muy probable que no lo hubiera matado. Triunfó Jesús porque gracias a él el Padre dijo, yo hago borrón y cuenta nueva a todo aquel que se convierta. Entonces, por eso triunfó. Si Satanás hubiera sabido eso, no creo que lo hubiera matado. Así que Jesús triunfó en la cruz, claro que triunfó. Muy bien. Y esto, digamos, ahora nos lleva a un punto donde vamos a interactuar. Vamos a interactuar de manera de dejar en claro todas estas ocasiones que tenemos de congregarnos,
cumpliendo con el mandato bíblico de congregarnos. Hoy lo estamos cumpliendo, nos estamos congregando, donde Dios puede actuar a través nuestro para pasar su mensaje en la congregación, ¿no? Pero no solamente cuando nos congregamos, sino cuando hacemos discípulos o dirigimos estudios bíblicos, o hacemos actos de misericordia sobre otras personas, simplemente, todas las cosas cuando Dios está presente en nosotros, ¿no? Entonces, todas estas oportunidades, sean los actos de misericordia, sean las congregaciones, sean las prédicas que hacemos, siempre nos tiene que llevar a un punto único, que es llevar el mensaje de Jesús. Jesús siempre llevaba su mensaje y usaba cualquier ocasión que le fuera oportuna para llevar su mensaje. Entonces ahora quiero, como siempre hacemos, llevar esta reunión a que quede en claro cuál es el evangelio verdadero de Jesús. Porque justamente el evangelio es lo más atacado por Satanás. Porque el evangelio es lo que a la persona no conversa y no arrepentida le lleva a la vida. Ayer justamente en un estudio de la Biblia a la tarde estábamos tratando este tema y hoy lo volvemos a tratar. Entonces, es muy importante que siempre todas estas congregaciones, actos de misericordia o prédicas terminen en el Evangelio de Jesús. Terminen, porque la gente necesita recibir el verdadero Evangelio de Jesús. Jesús vino a dar 3 mensajes. Jesús vino a dar 3 mensajes. Un mensaje para los que no son conversos, para las personas que están perdidas. Ese mensaje es muy importante. Segundo, Él vino a dar un mensaje para sus siervos, los que ya están convertidos, los que están limpios por su sangre. Un segundo mensaje para los que son sus siervos, los que ya están en el camino de la vida. Y un tercer mensaje para sus congregaciones. Entonces ahora quisiera invertir unos minutos de tiempo para que reflexionemos sobre estos 3 mensajes importantísimos de Jesús. Y que decía el apóstol Pablo: ¡ay de mí si yo no llevara el Evangelio de Jesús! ¡Ay de mí! O sea que no es que nosotros podemos o no podemos. Nosotros estamos obligados a llevar este mensaje. Así que toda excusa siempre es buena para volver a repetir. Porque esto es lo único que da vida. La salvación de Jesús está en su Evangelio. No hay otra salvación. No es lo que diga un hombre. Está en su Evangelio. Ahí está el poder. Ahí está la salvación. Así que bueno, quiero a ver si ustedes quieren compartir conmigo algunas opiniones sobre este tema o algunas explicaciones de este tema. Bueno, empiezo yo. Empieza Cristina. A ver, Héctor dijo... Empieza Cristina, después sigue Sonia, después va a seguir Ángel. Está Alberto también, creo. Alberto, si quiere, puede participar. Glenda. Todos. Bueno, todos los que estamos acá. Todos. Yo después también voy a dar mi opinión. Jesús decía, Héctor decía recién que Jesús había dejado 3 mensajes para los que no están convertidos, para sus discípulos, y para su iglesia, ¿no? Y tenemos que, yo empiezo por donde Jesús empezó y que ayer analizábamos, que era Marcos capítulo 1, versículo 15, 14 y 15, ¿no? Arrepentíos, el reino se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces ahí vemos lo que el primer mensaje, ¿no? Ahí abarca lo que estábamos diciendo recién, decía Héctor, el arrepentimiento, el tiempo que Dios ya había establecido para que Jesús viniera, el reino se ha acercado, creed en Él y arrepentíos. Y fíjate que ayer, por ejemplo, con ánimos de ser didáctico,
yo preguntaba en el estudio de la tarde, preguntaba si usted define cuál sería la palabra que elegiría para definir el Evangelio En una sola palabra. en una sola palabra. En una sola palabra. Porque el Evangelio se puede resumir en una palabra o en 66 libros. Eso depende de la preparación que haya tenido en la palabra de Dios. Pero empecemos por lo chiquitito. ¿Cómo usted define en una sola palabra el Evangelio? Después usted verá si lo va a definir en una, en 4, en 5, en 10, en 100, dependiendo del tiempo que tenga, la ocasión. Pero empecemos a definir el Evangelio en una sola palabra. Si usted pudiera decir una sola palabra que define el Evangelio, ¿qué palabra diría? A ver. Vos ayer estuviste, callate, mami. Los que estuvieron ayer, por favor, no comenten. Bueno, ¿Qué se les Yo diría dos. ¿Sí, Sonia? Yo diría dos palabras. A ver. Misericordia y oportunidad. No, pero ahora yo te pregunto esto, definirla en una, haz el esfuerzo, porque te va a servir eso, haz el esfuerzo de definir el Evangelio en una palabra. Una oportunidad. Oportunidad. Gracias, Sonia. Muy bien, a ver. A ver, Ángel, definí el Evangelio en una sola palabra. Se nos ha ido Ángel. Ahí está. Si estás hablando, no te estamos escuchando. ¿Ahí se escucha? Ahora sí. Yo diría Jesús. Ajá. Muy bien, muy bien. Bueno, ya ahí se terminó la discusión. Sí, perfecto, Ángel. Esa es la respuesta correcta. Si uno tiene que definir el Evangelio en una sola palabra, es Jesús. No tenga duda. Yeshua, como le quiera decir en hebreo, o en castellano, o en inglés, Jesus Christ, como quiera. Es Jesús. Es Jesús, Yeshua, Jesus, el Hijo del Dios vivo, el Mesías de Israel. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia. Él no decía crean en mí, decían crean en el Evangelio, porque era Él, creer en Él. El reino de Dios se ha acercado, decía él. Estaba ahí él. Entonces, el Evangelio, si usted lo quiere definir en una sola palabra, es Jesús. Después tenemos 66 hermosos libros para completar la idea del Evangelio. Pero tenga en claro, la primera palabra, las buenas noticias que llegaron a la tierra, era que el Hijo de Dios estaba ahí. Así que abran los ojos, los oídos, los poros, los pelos, paren todo lo que tienen las orejas, todo. Porque está el Hijo de Dios aquí. ¿Les parece que eso no es un evangelio? Claro, el tan esperado, el deseado de todas las naciones. El deseado de las naciones, el deseado de las naciones. El deseado había aparecido. Qué cosa terrible que Jesús haya estado por ahí y la gente no lo aprovechó. Qué cosa terrible, terrible. ¿No? Bueno, entonces terrible. Hoy cuando nosotros predicamos y ayer decíamos una oportunidad, ¿no? Alguien que se te va y no le alcanzaste a decirle, Jesús, cree en Jesús, busca a Jesús. Ya le estás diciendo el Evangelio. Esa persona se va a quedar y si lo busca, lo va a encontrar. Si lo busca, lo va a encontrar. Bueno, vamos ahora por la segunda palabra del Evangelio. Vamos ahora por una segunda palabra del Evangelio en función de lo que conocemos de Marcos, de Mateo, de Lucas, de Apocalipsis. Pero vamos bien, Jesús es la primera palabra. Y la segunda palabra del Evangelio, ¿cuál se...? Amor. Amor, sí. No está expresado así, no está expresado, pero el amor tiene que ver, ahora le vamos a dar su lugar. Gracias, Sonia. ¿Qué más? ¿Cuál es la segunda palabra del Evangelio? Recién sin querer la dijo Cristina, recién ahí. Gracias.
Reino. Del reino. Ah, Alberto, gracias Alberto. Reino está dentro de las 5 palabras, de las 4 palabras importantes del Evangelio. Gracias. Exacto, el reino. El reino está, ya está el reino. Bien. El rey. Arrepentirse, diría yo. Bien, ahí está. Ahí vamos. Ahí vamos. La tercera palabra, arrepentirse, reino, arrepentirse, Jesús. Y nos falta una que es grosa y nos está diciendo, la dijo Cristina, pero pasó inadvertida. Es muy importante en el Evangelio. Creer. Fe, crean. Crean en el Evangelio. Crean. Fe. Crean en el Evangelio. Entonces, fíjense, vamos a componer con 4 palabras. Yeshua, Jesús, la primera palabra. Creer en Jesús y arrepentirse. ¿Por qué? Porque el reino. Miren cómo se compone el Evangelio bíblico. Jesús, creer en Jesús. Arrepentirse. Arrepentirse, ahí está el amor que dice Sonia. Arrepentirse. Porque el reino. Porque queremos entrar a ese reino. Porque queremos salir del reino de Satanás. Del reino espiritual de Satanás y del reino físico de Satanás ahora en poquito. Queremos salir del reino de Satanás el día que nos convertimos y dejamos que Jesús reine en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra congregación. Y después vamos a entrar al reino de Dios físico, cuando ya Satanás no gobierne este mundo. Así que miren qué hermoso el Evangelio. Es muy importante que usted lo articule desde el corazón. Estas son las 4 palabras que usa la palabra de Dios. Jesús, creer en Jesús, arrepentirse para entrar a su reino espiritual y físico. Creer en Jesús, arrepentirse para entrar en su reino. Ese es el mensaje que nosotros llevamos. Cualquier otro evangelio es maldición. Sea anatema, decía Pablo. Cualquiera que traiga otro evangelio distinto al que nosotros predicamos, sea anatema. Fíjese, los pastores, los que predican, usan palabras que no son bíblicas. Refrénese de las palabras que no son bíblicas. Creer en Jesús, arrepentirse de nuestros pecados y recibir la provisión maravillosa del reino de Dios. O empiece desde el reino. Diga, predique el reino, que para eso debemos creer en Jesús y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Articúlelo desde el corazón, pero no salga del Evangelio. Jesús, creer, arrepentirse, reino. Y como decía Pablo, una vez que nosotros nos hemos convertido, dice que el Padre nos traslada al reino del amor de su Hijo. Ya estamos en el reino del amor de Jesús. Ya entramos a ese reino. El amor está en todo. Ya está. El amor está en todas las palabras. En todas las palabras. Ya somos trasladados a ese reino. Estamos esperando que venga el reino físico, pero ya estamos siendo parte de ese reino de Dios. Ya estamos siendo parte. Y el Espíritu Santo viene a nosotros, acuérdense, ¿no? Nos bautizamos, cuando nos bautizamos, después el Espíritu viene a nosotros. Entonces, vamos a profundizar con el tema de, quiero ahondar un poquito en el área de la creencia, de creer. Porque nosotros sabemos positivamente y sin ningún lugar error, porque estamos basándonos en la palabra de Dios estrictamente, que creer en Jesús es el mensaje más fuerte del Evangelio. Por eso primero les hice ver que el Evangelio es Jesús. Entonces, creer en Jesús es la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, ¿qué significa? Jesús ya sabemos quién es. Él se presentó, es el Hijo del Dios vivo, es el Mesías, es el Salvador. Bueno, nosotros sabemos quién es Jesús. Ahora, ¿qué significa creer en Jesús?
¿Qué significa creer en Jesús? ¿Quién quiere contestar eso? ¿Qué significa creer en Jesús? A ver, Lucía. ¿Qué significa creer en Jesús? Y para mí significa saber que Él es el Hijo de Dios y que es la salvación nuestra. Muy bien, Lucía. Y ahí, muy bien. Estoy de acuerdo con vos. Observar los mandamientos. Observar los mandamientos es arrepentirse, Alberto. Muy importante la parte del arrepentimiento. Ahora llegamos. Pero vamos a concentrarnos ahora en creer en Jesús. Creer en Jesús. Creer en Jesús. ¿Quién dijo que nosotros creemos en Jesús? Bueno, vamos a creer lo que Él dijo, porque no le vamos a creer a otro. Vamos a creer lo que Él dijo. Él dijo, ¿qué dijo de sí mismo? Yo soy el Hijo del Dios vivo. Mi Padre me envió. Yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo. Eso es creer en Jesús. Y sobre todo, Él se presentó de una manera maravillosa que usted no se tiene que olvidar cuando predica el Evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si usted cree en Jesús, cree que Él es el camino de la verdad que lo va a llevar a la vida. Así que mire qué importante es creer en Jesús. Si usted no le cree, va a pensar que Él no es el camino, que no es la verdad, que no lo lleva a la vida. Pero usted cree en Jesús. Usted cree en Jesús. Entonces le cree lo que Él dice. Y Él dice, yo soy el camino. Jesús es el camino del Nazareno. Ese es el camino que tenemos que tomar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a llegar al reino de mi Padre si no es a través mío. Entonces, ese reino que tiene muchas moradas. Entonces, de vuelta, cuando ya hemos podido manifestar el Evangelio expresado como que creer en Jesús, arrepentirse para poder llegar al reino, después tenemos que explicar qué es creer en Jesús. Ahora ya empezamos a usar más palabras y empezamos a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sigan mis pasos con sumo cuidado y atención. Esto es lo que sigue en el Evangelio. Después, como decía Alberto, arrepentirse, pasemos de creer, si ya quedó claro creer, pasamos al arrepentimiento. El arrepentimiento es volver a los caminos de Dios que están signados por sus mandamientos. Arrepentirse significa volver a los caminos de Dios que están signados por sus mandamientos. Entonces, nosotros ahí estamos llevando el verdadero evangelio de Dios. Y el reino de Dios, tenemos que explicar que hay un reino espiritual, cuando Yeshua nos posee a nivel espiritual. El hombre tiene 3 planos en su ser, Dios lo hizo en 3 planos. Hay un plano físico, hay un plano del alma y hay un plano del espíritu. El plano del espíritu es el que compartimos con Dios, es el plano más sutil, es donde Él influencia sin que nosotros nos demos cuenta. Y donde Satanás influencia sin que nosotros nos demos cuenta. Dependiendo de con quién estamos esposados. Depende de con quién estemos esposados nosotros. Entonces, bueno, les dejo los comentarios abiertos ahora. Es maravilloso. Yo quería agregar eso de que como el nombre de Jesús, o sea, Yeshua significa salvación, nosotros estamos diciendo que estamos creyendo en la salvación. Exacto. Muy bien, claro. Creemos en que Él nos vino a salvar, en su misión, ¿no? Muy bien, Él es el único que puede salvarnos. Exacto. A veces nos olvidamos de la importancia de lo que significa el nombre de Jesús o Yeshua. Por eso decíamos que si el Evangelio
tuviera una sola palabra, sería salvación. Exacto. Es Él, Yeshua. Si el Evangelio fuera una sola palabra, si nosotros pudiéramos decir una sola palabra, diríamos salvación, que es Yeshua. La salvación de Jehová. Entonces, gracias Lucía, correcto. El nombre de Él, que es la primer parte del Evangelio, es la salvación. Nosotros ya estamos dando testimonio que Yeshua es Salvador, porque en su nombre está la salvación. En su nombre está la salvación y está el nombre del Padre. Él salvará, Jehová salvará. Exacto. Es el nombre de Yeshua. Así que, perfecto, bien. Entonces, primer componente del Evangelio, tener en cuenta cuál es el nombre de Jesús. Llevar el nombre de Jesús. Segundo, predicar que tenemos que creer en Jesús. ¿Qué significa creer en Jesús? Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, es la salvación. El camino de la salvación. Bien, arrepentirse, como decía Alberto, volver a sus caminos y sobre todo a sus mandamientos, que son donde empieza la vida. No hay vida sin mandamientos. No hay vida sin mandamientos. Y después, ¿cómo vamos a decir este mensaje? Tiene que estar en un tono de buena nueva, de buena noticia. Entonces tenemos que hablar del reino de Dios, de las ventajas del reino espiritual y el reino físico de Dios. Nosotros no podemos llegar a las personas con un mensaje agobiante. Nosotros tenemos que llegar, dar un vaso de agua fresca, y después explicarles que el precio es liviano, la carga es liviana, es arrepentirse. Porque cuando uno sale de sus pecados, la vida se le hace más linda, se le hace más fácil a las personas. Entonces nosotros llevamos el ánimo, nuestro ánimo y nuestro mensaje tiene que ser claramente un ánimo de buena noticia. Tiene que ser una sonrisa en nuestra cara, no un mensaje de arrepentíos. No ese es el tono. Sí, mirá que... Como esos predicadores, arrepentíos, porque la ira de Dios, esas no son las buenas noticias que traemos. Ciertamente que va a haber ira de Dios para los que no se arrepientan y que no acepten el Evangelio, que no acepten la salvación de la cruz. Entonces ciertamente que eso va a estar la ira, pero no es el mensaje que nos hicieron llevar a nosotros. Este es el verdadero mensaje. Búsquelo, lo dejo grabado, acá para que quede constancia de lo que estoy diciendo. Mateo 4:17, Marcos 1:14 y 15, Hechos 2:38, Hechos 20:20, Hechos 26:20, perdón, Hechos 20:20, Hechos 26:20, Hechos 28, sobre el final, no me acuerdo si es 31, 28:31. Así que piense en el verdadero evangelio de Yeshua y articúlelo, porque lamentablemente las personas que no digan el evangelio correcto, Pablo ya lo dijo, creo que es Gálatas 1:8, ¿no? Vamos a leerlo. Gálatas 1:8. Ojo con el tema de estar diciendo un evangelio que no es correcto. No tenga miedo de decir el evangelio, pero estúdielo. Internalícelo en su corazón. 1:8 y 9. Léelo, por favor. Gálatas 1:8 y 9. Gálatas 1:8 y 9. Vamos a ver aquí lo que Pablo le decía a los de Galacia. Y dice así, yo les leo desde el 6 hasta el 9, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Bueno, fíjese que
un anatema es un anticristo, es un maldito de Dios. Es una palabra muy fea, muy fuerte la de anatema, la que usa Pablo, ¿no? Entonces, fíjese que es un hombre de confusión el anatema. Entonces, es muy importante que usted memorice el verdadero evangelio en sus tres componentes. Creer en la salvación que es Yeshua. Ahora lo digo en tres componentes, lo resumo a tres. Creer en Yeshua que es la salvación. Arrepentirse para poder llegar al reino espiritual y físico de Dios. Ahí lo tiene en tres palabras. En tres palabras. Pero siempre use las palabras de Dios, no use las palabras del hombre. Use las palabras de Dios. Memorice las palabras de Dios. Y si no puede decir 3 o 4 o 5 o 10 o 100, aunque sea diga una, diga Yeshua. Dirija a la persona a Yeshua. Y Yeshua va, si usted no está a la altura, Yeshua va a generar los medios para que esa persona reciba el verdadero evangelio. Pero no digamos los evangelios de los hombres. No digamos, no los quiero ni repetir porque no quiero que ni se me pegue. Evangelios melosos, evangelios mentirosos y melosos, generalmente. O evangelios que se centran solamente en el juicio de Dios. Evangelios falsos que atemorizan solamente a las personas. Así que bueno, este ha sido mi estímulo y hemos cubierto el primero de los 3 mensajes que Yeshua trajo a la humanidad. El primero fue su evangelio. Su primero es su evangelio y es lo más rápido que nosotros te debemos comprender. Comentarios, por favor. ¿Quién quiere abrir boca? Hable hoy o calle para siempre. Mami, no se te escucha si estás queriendo decir algo. Ok. Bueno, vamos a asumir que se entendió. Si no, por favor, párenos, pregunte a la congregación y la congregación va a tratar de contestar. Vamos a asumir que el primer mensaje de Jesús, de Yeshua, el Mesías de Dios, el Hijo del Dios vivo, ha sido entendido por nosotros y usted lo va a expresar cada día más florido, más lindo, con más atractivo, pero sin salir estrictamente de lo que Jesús quiere que nosotros llevemos como mensaje. Ahora, fíjense, Hechos 2:38, ahí nos introduce al segundo mensaje. Vamos a entrar despacito en un segundo mensaje de Jesús para la humanidad. El apóstol Pedro, bajo Espíritu Santo, estaba lleno de Espíritu Santo Pedro, y dijo lo siguiente. Le dijo a judíos y a gentiles, les dijo, los judíos le dijeron, ¿qué haremos? Tomaron conciencia de las iniquidades que ellos tenían, y lo inicuo que eran, ¿no? Y arrepentidos dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Y Pedro le dice, arrepiéntanse, bautícense, y 3 cosas le dice Pedro, 3 cosas, arrepiéntanse, bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. Yo lo estoy parafaseando el texto, después usted lo busca y lo dice. Léelo. Sí. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Perfecto. Entonces nosotros llegamos al Evangelio que nos llevó a creer en Jesús, en arrepentirnos. Nos enteramos de cuál es el plan del Padre en cuanto al reino, qué rol tiene el Hijo, qué rol tenemos nosotros en cuanto al reino, ¿no? Ya tenemos el Evangelio y entonces ahora nos dice el Espíritu Santo, una vez que se arrepintieron, que creyeron en el Evangelio, ahora bautícense. Y una vez que se bautizaron, van a recibir el don del Espíritu Santo. Y ese momento glorioso nos lleva a este segundo nivel. Nos pasa de personas inconversas y muertas a personas vivas en el Espíritu.
Somos ahora sus siervos, los que transitamos en el camino de la verdad y de la vida. Entonces, ahora tenemos que pensar cuál es el mensaje que decimos siempre para los siervos de Yeshua, los siervos del Hijo de Dios. ¿Cuál es el mensaje que Jesús dio para los siervos de Dios? Bueno, todos ustedes, los que nos escuchan acá al Camino Nazareno, ya lo deben saber porque hemos dicho 1.000.000 de veces. El mensaje es que nosotros, Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, soy el rey del universo. Y con esa autoridad les digo, vayan, hagan discípulos de gente de todas las naciones, o sea, no se limiten. Bautícenlos en mi nombre, bautícenlos, enseñándole todo lo que yo he mandado, mis mandamientos, que son los de mi Padre, los mismos, enseñándoles todo lo que yo os he mandado. Y ahí viene la promesa maravillosa del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes todos los días, no algunos días. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La promesa del Espíritu Santo. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús no está en forma física, está en forma espiritual. Está en forma espiritual en nosotros. Así que, bueno, mire qué maravilla, ¿no? El segundo mensaje, el primer mensaje, el que nos saca de la muerte, el evangelio maravilloso, el evangelio de salvación, el evangelio de vida de Jesús. Segundo mensaje para su siervo, ya fuiste converso, ya estás limpio para él. Aunque te tengas que lavar los pies todas las noches en oración, antes de ir a la cama. Que tengas que sacarte los pecados que vos cometiste durante el día, pequeños por cierto. Fallas menores, ofensas menores, que tienen que ser limpiadas frente a Dios. Pero vos ya estás en el camino de la vida. ¿Y ahora qué haces? Haces discípulos, los bautizás, les enseñás los mandamientos de Dios. No hay que hacer cosas raras. Y ahí llegamos al gran segundo mensaje de Jesús para sus siervos. Ya no para los inconversos, los que están muertos, sino para sus siervos, los que están vivos de vida eterna. Ese es el segundo gran mensaje. Y abro los comentarios para el que quiera comentar algo. Me quedé muda. No, yo cuando preguntaste yo iba a decir ese Mateo 28:18, que es lo que mandó Jesús, cuando ya tenía todo el poder, ¿no? Cuando él logró su cometido acá en la tierra, la misión que tenía que hacer, ya tenía el poder, ya era el rey, digamos. Exactamente. Así que con esa autoridad él nos mandó eso, ¿no? Ese mandamiento de él, lo que él nos dice que tenemos que hacer. Gracias, Lu, exacto, muy bien, exactamente. Exactamente, y lo volvió a repetir después en Hechos 1:8, antes de ser llevado, ascender al Padre. Él dijo, y me serán testigos en toda Judea, Samaria, Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Así que lo volvió a repetir allí. Exactamente, esa es la comisión para el siervo de Dios. Y esta comisión, este gran mandamiento de Dios, es, digamos, un mandamiento que todos estamos a la altura de. Todos estamos a la altura de hacer discípulos. Desde nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros parientes, una predicación sistémica en las iglesias, en los pastores falsos, es un mensaje por las casas, en los lugares públicos y hasta los confines de la tierra. No tenemos limitación. No se nos puede acabar el trabajo ni un solo día de nuestra vida. Todos los días tenemos trabajo porque es infinito la capacidad de predicar el Evangelio de Dios, de salvar gente. Ahí demostramos que somos siervos,
Cuando amamos de la manera que amó Jesús. Jesús amó como maestro y como salvador, llevando el evangelio. Esa es la forma que amó Jesús. Bueno, y ahora... ¿Algo? Sí, adelante. Y bueno, justamente el amor lo demostramos cuando justamente le decimos a la gente que las buenas nuevas que trajo Jesús, es el Evangelio, ¿no? Se tenía que predicar en toda la tierra para que pudiera venir ese fin y ese reino que estamos esperando. Eso muchas veces se lo decimos a gente que es católica, que lo reza continuamente y que lo pide, ¿no es cierto?, continuamente. Venga tu reino. No, a veces no saben lo que es el reino. Entonces uno tiene que explicarle que justamente Jesucristo es la implicación del reino de Dios, que Él va a ser su reino, su rey justamente, y que va a traer la bondad a la tierra, que va a sacar toda esta maldad. Y bueno, eso es lo que yo creo, ¿no? Es lo mejor para decirle a la gente. Por supuesto. Gracias, Glenda. Gracias. ¿Algún comentario más que quieran hacer? Bueno, entonces ahora vamos a pasar al tercer mensaje. Porque sea el tercero, no es el menos importante, así que abra bien las orejas. Abramos bien las orejas, porque el tercero no es el menos importante de los mensajes. Porque es el más actual, es el que viene para los últimos días en los que estamos viviendo. Así que vamos a analizar bien detalladamente el tercer y gran mensaje que Yeshua trajo. Ese mensaje lo va a encontrar en el libro más preciado para nosotros, que es el Apocalipsis. El libro que está hecho para los siervos de Dios. Un libro que solamente los siervos de Dios pueden entender. Los que han obedecido. Los que han obedecido al primer mensaje. Los que han obedecido al segundo mensaje. Entonces, ese libro que está en clave de idioma angélico, entonces ese libro se habilita para sus siervos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje que deja Yeshua para sus siervos? Que dicho sea de paso, sus siervos son los que lideran las congregaciones de él, los rebaños de ovejas que van a ser salvadas. Sus siervos son los que apacientan, pastorean y apacientan, lo digo dos veces a propósito, apacientan, pastorean y apacientan el rebaño de Dios. Entonces, perdón que te interrumpa. ¿Sí? Te hago una consulta. La gente, perdón, ¿no eran los siervos la gente que tenía que llevar el evangelio y predicarlo? Que Jesús decía eran discípulos. Los discípulos son los que hacen discípulos. Los siervos de Dios, a su vez de hacer discípulos, apacientan y pastorean el rebaño de Dios. Son dos palabras distintas, ¿no? El discípulo es una oveja. El siervo es un pastor, que es oveja. No sé si te queda claro. Sí. Ok, Sí, creo que sí. pero no me interesa ahondar en esas diferencias porque parece como demasiado detallista. Pero los siervos, el libro de Apocalipsis está fundamentalmente enviado para los siervos. Vos vas a ver que en los primeros capítulos de Apocalipsis, exactamente en el primer capítulo, Jesús define que tiene 7 estrellas en su mano y que él camina entre 7 congregaciones que son 7 candelabros. Esa definición es muy importante. Jesús camina entre 7 candelabros que representan todas las congregaciones de sana doctrina, que no son una, por cierto. Hay un solo camino, pero hay 7 congregaciones que van por ese camino. Y cada una tiene sus puntos fuertes y cada una tiene sus puntos débiles. Así que el que le diga que su congregación es la única que tiene la verdad, le está mintiendo. Porque muy claro es
que en el tiempo del fin va a haber 7 congregaciones, simbolizando un montón de congregaciones, lo completo desde el punto de vista de Dios, un montón de congregaciones que van a estar representadas por la menorá, por el candelabro, que van a entender el candelabro. Por eso tienen el símbolo del candelabro, porque lo entienden. Entienden los moadines, entienden la significancia del candelabro. Entonces, Jesús, en el capítulo 1 de Apocalipsis, Él está caminando por las congregaciones y Él le habla a sus estrellas, que estas estrellas son esos siervos que tienen a cargo esas congregaciones, que después le llamó en una forma que anteriormente había llamado a un esclavo fiel y discreto que iba a estar dando alimento al momento de la llegada de Jesús. Iba a estar dando alimento a sus ovejas, a las ovejas de Él, a las ovejas de Jesús, no a la oveja del pastor o del siervo. Iba a estar dando alimento a las ovejas en el momento de su llegada. El siervo fiel y discreto. Por eso Apocalipsis es un libro que, si usted lee, está dedicado a sus siervos. A sus siervos. Entonces, va a ver que en cada iglesia, cualquiera de las iglesias que usted elija para leer en Apocalipsis, va a ver que él se refiere a una persona que es esa estrella. ¿Y Satanás qué hizo para burlarse de todo lo que hace Dios? A las estrellas las puso en el monte de Hollywood, en su monte Ann Hollywood. Y él le llama estrellas y las pone ahí. Esas son sus estrellas. Mientras las estrellas de Dios son las que dirigen las congregaciones de Dios. Y Jesús las tiene en su mano. Quiere decir que Él va a hacer su voluntad a través de esas estrellas. Él, Jesús, el Salvador, va a hacer su voluntad a través de esas estrellas. Así que es muy claro. Y que ese tercer mensaje a sus estrellas, a los que ya son siervos de Él y que están apacentando y pastoreando ovejas, no se crean que son mensajes siempre dulces. No es un Jesucito como muestra la cristiandad, un Jesús melancólico, un Jesús tibio, un Jesús, no, es un capitán fuerte. Ahora vamos a dar evidencia de eso, de este tercer nivel de mensaje. Y el mensaje a sus estrellas es un mensaje directivo y fuerte, porque nos tiene en su mano, nos lleva para donde Él quiere. Fíjense los mensajes. Yo acá me anoté algunos para comentarles, ¿no? Primero nos estimula y nos dice cosas bonitas a las congregaciones. Nos dicen: sé de tu arduo trabajo y paciencia. Sé de tu arduo, pero Él cuando habla a la estrella, le está hablando a la congregación a través de la estrella. Habla a todos, pero le habla a la estrella, que es el responsable por esas vidas. Entonces le dice: sé de tu arduo trabajo y paciencia. Sé que no soportas a los malos. Fíjese qué mensajes da Jesús, ¿no? Medite. Sé de tu arduo trabajo y paciencia. Sé que no soportas a los malos. Sé que estás probando a los que son apóstoles y no lo son, que se dicen, apóstoles y no lo son. Sé que has sufrido y has tenido paciencia. Sé que has hecho cosas por amor a mi nombre. No has desmayado. Sé que aborreces la obra de los nicolaitas. Sé que pese a la persecución retienes mi nombre y has guardado mi palabra. Sé que tus postreras obras han sido mayor que las primeras. Fíjense las cosas hermosas que dice, ¿no? Sé que te daré autoridad sobre las naciones, porque has guardado mi palabra de paciencia. Mire qué cosas hermosas que dice. Retén lo que tienes para que nadie quite tu corona.
le dice la estrella. Nunca has negado mi fe y retienes mi nombre. Estímulo, como un capitán en un barco que está en una tempestad, en la tempestad que nos va a tocar vivir y que nos toca vivir hoy. En cambio, también le reprocha a la estrella, a cada una de las estrellas. ¿Qué le dice? ¿Has dejado tu primer amor? Arrepiéntete y haz las primeras obras. No retengas la doctrina de Balaam y de los Nicolaitas. No soportes a los fornicarios o los que comen cosas sacrificadas a ídolos. Eso es interesante que alguna vez lo analicemos. Cosas sacrificadas a los ídolos. No retengas a Jezabel, a los que tienen el espíritu de Jezabel. No he hallado tus obras perfectas. Así que, inclusive a una estrella le dice, tus obras no son ni frías ni calientes, te voy a vomitar de mi boca si no te arrepientes. Así que vemos un capitán que dice cosas bonitas a su tripulación, a su ejército, a su barco, a su congregación, y le dice también cosas duras de arrepentimiento. Bueno, este es el tercer nivel del mensaje de Yeshua. Así que en primera instancia vimos un evangelio para los no conversos, para los no salvos, para llevarlos al camino de la verdad y la vida, que nosotros tenemos la obligación de aprenderlo bien, by heart, de corazón. Tiene que salir de adentro del corazón el evangelio. Si no, no vamos a convertir a nadie. Si no estamos convencidos, si no viene de la mente y del corazón, y sobre todo de la profundidad del corazón, ¿no? Así que primero, el evangelio. Segundo, el mensaje de los siervos, hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles los mandamientos de Dios. Tercero, a las estrellas, a los que apacientan y pastorean el rebaño de Dios. 3 hermosísimos mensajes del Hijo del Dios para los que están en el camino de la vida. Bueno, ya hablé demasiado, suficiente. Ahora quisiera escuchar las conclusiones de ustedes. Vamos a empezar por la conclusión de Cristina, después vamos a seguir por Ángel, después por Sonia, después Alberto, después Glenda, y me queda alguno más que esté por ahí, no sé. Ángel ya lo dije. Ok, el que quedó olvidado ya sabe. Bueno, entonces a ver, adelante Cristina con tu conclusión, por favor, de lo que hablamos hoy. El tomar conciencia, para mí fue, estos días hubo algunas revelaciones en mí, ¿no? El tomar conciencia de que Jesús es mi comandante, no fue muy fuerte para mí. Yo lo entendía desde el conocimiento, pero había cosas que todavía no las entendía desde el corazón. Y la verdad que yo no quiero salir de esa dirección. Yo quiero que me dirija todo el tiempo. Y es maravilloso realmente estar bajo las manos de Él, un amor tan grande como el de Él. Bueno, gracias Cristina. A ver, sigue con su reflexión. ¿Quién era? Sonia, ¿no? El que quiera. Sí, bueno, para mí también fue muy bonito aprender, bueno, aunque uno lo sabe, pero es bonito como fundamentarse en que el Evangelio es Jesús. Me pareció bastante interesante. Me pareció también muy importante sintetizar esas 4 palabras de Jesús, fe, arrepentimiento y reino. Me parece que son claves que me van a servir mucho. Uh-huh. Y también es muy especial haber aprendido de que es Jesús el que determina y Jehová quiénes son los salvos, y que no es una religión, no es una creencia, sino más bien es
es reconfirmar que es el que simplemente está en el camino y correcto que lleva la vida, que es Jesús. Entonces a mí me pareció muy bonito en el estudio de hoy. Muchas gracias. No, gracias a vos, Sonia. Gracias a vos. Muy bien, muchas gracias por tu aporte, Sonia. Y bueno, ¿quién nos sigue ahí nos seguía Ángel, por favor? Ángel, tu comentario. No, sí, yo también me quedo con la síntesis de las 4 palabras. Me gustó eso también del estudio de hoy. Sí, esas 4 palabras va a ayudar a las personas que todavía le cuesta manifestar el Evangelio, hasta que después, Ángel, después no haya número de palabras que contar. Lo vas a decir desde el corazón, pero al principio, para ayudar, es bueno que las personas se apoyen en esas 4 palabras. Gracias, Ángel. Alberto, ¿estás conectado todavía o ya te fuiste? No, está. Todo esto. Está. Sí, ¿Querés hacer un aporte? Está Nancy Nancy, también. hola Nancy. Y así los escucho. Estamos escuchando. Sí. Te mandamos un gran abrazo, Nancy. Qué lindo verlos. Gracias, igual. Hola Nancy, muy bien. ¿Cómo están? A todos. Vosé está feliz, Y bueno, recordando todo, ¿no? Porque siempre uno tiene que acordarse nuevamente de las cosas, de nuestro Salvador Jesucristo, ¿no? Cómo nos llega, hasta qué punto, ¿no? Fue lindo el estudio de hoy porque nos ayuda a recordarnos cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? Y cómo el arrepentimiento, pues si no tenemos arrepentimiento, amor, bueno, pensar en esas palabras, ¿no? Que nos llegan muy adentro. Muy al corazón. Que depende mucho de nuestro amor por Jesús también, porque Él vino a la tierra para compartir, ¿no? Cuál era el mensaje. Y eso lo vemos claro. Mirá, si él nos hubiera ofrecido, para morir por nuestro pecado, lamentablemente nosotros no hubiéramos existido. Simplemente el Padre hubiera ejecutado su justicia divina, eliminando a Satanás y eliminando a Adán, y ya se acababa la historia y se terminaba el problema. Pero el Padre hizo un plan perfecto que cumple con su justicia divina y entregó a su propio Hijo. Así que el gran amor del Padre hacia nosotros está demostrado en la entrega de su Hijo. Y lo hizo ver cuando le hizo sentir a Abraham lo que significaba sacrificar a su Hijo. Se lo hizo ver a Abraham, para que nosotros entendiéramos hoy lo que significa el sacrificio que hizo el Dios Todopoderoso, Jehová. El sacrificio que hizo. Gracias, Nancy. Alberto, tu comentario. Y bueno, llegamos un poquito tarde, pero lo que vimos sobre el mensaje, ¿no? Es muy importante que sepamos cuál es el mensaje para transmitirlo. ¿Qué es el concepto de lo que vamos del Evangelio que vamos a llevar a otros? Exacto. Y bueno, como se dijo, ¿no? Con esas palabras, Jesús, arrepentimiento, reino, ¿no? Todo forma parte del mensaje que tenemos que transmitir. Y bueno. Estar seguro también, ¿no? Uno mismo, que es el mensaje, y creer en Jesús. Fundamental. Porque eso nos hace compartir con la gente. Sí o sí uno habla, ¿no? Día a día, cuando tiene la oportunidad de hablar, nosotros hablamos así a la gente, ¿no? Y tenemos que hacerlo porque es un mandato, como Héctor decía hoy, ¿no? De Mateo Marcos, de hacer discípulos, ¿no? Mateo 28. Sí, 28, sí, exacto. Vos sabés que estaba preparando acá un poquito sobre el sábado para hablar con una vecina que es clienta nuestra y
y vino a pedir que le hiciéramos un trabajo del pelo a la hija. Le dijimos si podía hacer mañana, ¿viste? Y bueno, como ella es evangélica y el marido de ella estudia mucho la Biblia, así, quiere ser pastor, no sé. Pero ella escucha bastante. Entonces le voy a explicar por qué mejor mañana que hoy. Claro, ¿no? claro. Ahí tenés ahí tenés una oportunidad. También de transmitir el evangelio, ¿no es? Exactamente. Sí, por supuesto, porque está colgado el Shabbat de la parte del arrepentimiento. Una de las cosas que dejamos cuando anduvimos en Babilonia, una de las cosas que perdimos fue el Shabbat. Y no dejes de pasarle este evangelio a ella, además del Shabbat. El Shabbat no es el evangelio, el Shabbat es una parte del arrepentimiento. El Shabbat en sí mismo no es el evangelio. Nosotros no llevamos la noticia del Shabbat, nosotros no predicamos el Shabbat. Claro. Nosotros no llevamos el evangelio del Shabbat, como harán algunas personas lamentablemente. Hay que cuidar mucho el evangelio que uno predica, porque en eso está la vida. Exacto. Yo este mensaje lo voy a subir a internet como los 3 mensajes, se llaman, los 3 mensajes. Entonces, escúchenlo las veces que sea necesario, porque yo estoy seguro que les estoy transmitiendo el verdadero evangelio. Así que escúchenlo las veces que sea necesario. Y memorice el verdadero evangelio, porque la diferencia que hace una palabra más, una palabra menos, hace una gran diferencia entre estar transmitiendo una idea falsa, que no le va a dar vida a la persona. El evangelio está balanceado, está perfecto, está hecho en los cielos, está hecho por Dios. El evangelio es perfecto, entonces uno no puede agregarle cosas que a uno le parece, que la escuchó, que le gusta a uno decir. El mensaje salvador tiene que estar equilibrado. Muchas gracias, Alberto, muchas gracias, Nancy. ¿Quién nos sigue ahí? Glenda sigue, Glenda. Y Lucía después. Y Lucía también. Ahora, bueno, es maravilloso saber que Jesucristo está dentro de nuestro corazón. Eso siempre a mí me costó. Yo no sabía que, como había dicho vos, Cristela, que Jesucristo era el Hijo de Dios y que había venido a morir por nosotros, bueno, punto, que nos perdonaban los pecados, punto, decir todas esas cosas. Pero aún ahondando en la palabra de Dios, ahí nos damos cuenta que justamente si nuestro corazón se abre al Evangelio, claro, que justamente es Él, entonces ahí sí uno se da cuenta que es mucho más profundo de lo que uno cree, que no lo toma tan a la ligera. Por eso cuando uno da el mensaje a la gente, tiene que darle un mensaje de paz, como vino a dar Jesús, aunque Él fue fue contundente para decírselo a las personas, porque Él les decía que si no se arrepentían y que no creían en Él, no iban a tener la vida eterna. Por eso Él dijo: yo soy la verdad, la verdad de la vida, el camino, ¿no? El camino, la verdad y la vida. Entonces, por eso hay que seguir justamente en el camino que Él nos guardó. Por eso dijo que su carga era suave y ligera, que lo siguiéramos. Entonces, bueno, al seguirlo nos damos cuenta de que tenemos que, llevar ese evangelio a la gente por amor, porque Él dijo amar a los demás como a uno mismo. Entonces, eso es lo que yo pienso, ¿no? ¿Sí? Gracias, Glenda. Y qué importante lo que decís en cuanto a morar Jesús en el corazón. Tengan clarísimo, que nadie vamos a entrar al reino de Dios, al reino físico, al reino milenario o a los nuevos cielos y la nueva tierra, si antes no tuvimos el reino de Dios en nuestro corazón, que es Jesús. En el plano del Espíritu. En el plano del Espíritu tiene que morar el reino de Dios, que es Jesús. Ahí empieza el reino espiritual de Dios. Cuando Jesús trabaja en nuestro plano espiritual, en el plano más profundo del ser y que afecta positivamente al alma de la persona y a su cuerpo. Va afectando, cuando uno tiene el Espíritu de Jesús, el alma de la persona se va transformando y también su cuerpo, su salud mejora. Así que
Otro día vamos a hablar de esos 3 planos, del espíritu, del alma y del cuerpo. Eso es muy importante. Es muy importante. Es lo muy que vos importante. acabas de decir. Pero hoy no quiero expandir ese tema. No, porque si no va a perder fuerza Justamente el tener a Jesús en nuestro corazón tiene que ver también con las palabras de en Apocalipsis 3:20 que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es maravilloso eso. Ahí está. Nos está invitando, nos está pidiendo que le abramos la puerta de nuestro ser, de nuestro corazón. Eso nos está diciendo Jesús. Tal cual. Entonces le agradezco porque Glenda nos llevó al reino de Dios, al reino de Dios poderoso. Es cuando Dios reina en nuestra vida en espíritu. Yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Ustedes van a estar haciendo discípulos y yo voy a estar con ustedes en su corazón, en el plano del corazón, y me van a sentir porque voy a dirigir su vida, les voy a dirigir su vida, me van a sentir. Así que bueno, salimos del reino de Satanás cuando Satanás nos hablaba a nosotros, y ahora el que nos habla es el Espíritu Santo de Dios, el Hijo de Dios, Yeshua, Jesús, el Mesías. Entonces, perfecto. Muchas gracias, Glenda, por el comentario, muy útil, muy lindo. A ver, Lucía, por favor. No, yo iba a decir que a resaltar el tema de del mensaje que dio Jesús para los distintos niveles, por así decirlo, o conocimiento de las personas, ¿no? Por ejemplo, las personas que todavía no se han arrepentido, el mensaje del Evangelio, de creer en él, de arrepentirse, de volver. Y después, bueno, para los siervos y para los discípulos y para los siervos, ¿no? Como fue claro, y el nivel de exigencia que tiene él también, porque a medida que uno va creciendo en el camino, él también pide más cosas, ¿no? Siempre igual él pidiendo según nuestros talentos, Sí, no sí. más de lo que no podemos hacer. Exactamente. Muy bien. Pero bueno, eso. Muy bien, muy importante. Gracias, Lu, qué lindo, qué lindo. Él es el comandante de nuestro corazón. Es el comandante de nuestro corazón. Nos dirige, dirige las congregaciones hacia la vida eterna. Y él nos conoce a cada uno, sabe lo que nosotros podemos dar, podemos dejar, podemos hacer. Por eso es individual, cada uno de nosotros. Exactamente, Y bueno, como dijo Lu. y él va a despertar en el corazón si usted tiene que ser un siervo o si usted va a ser una estrella de él en su mano. Eso déjelo en manos de él. Usted haga las cosas que Dios le pide. Pero sea que nos toque ser siervo o sea que nos toque ser estrella de una congregación, vamos a estar felices con lo que hagamos. Porque todos vamos a estar cumpliendo la voluntad, haciendo discípulos. Todos vamos a estar haciendo el mismo trabajo. Exacto. De hacer discípulos de Dios. Exactamente. Ay, qué Bueno, hermoso. ¿hay alguien más ¿Que quiera decir algo más? que quiere decir algo más? Es hermoso esto. O sea, uno daría para hablar hasta... No, pero vamos a dejarlo. No, pero ya... No, vamos a dejarlo acá. No, porque ya de por sí el mensaje es intenso y hay que aprenderlo bien. No es cuestión es cuestión de aprenderlo, ¿no? De llevarlo a la mente y al corazón. Al corazón llevarlo. Al mente y al corazón. Después salga... Para que salga naturalmente. Claro, desde adentro de uno. Claro. Así que bueno, le vamos a pedir por favor si Alberto nos quiere dirigir en oración y con eso damos terminada esta hermosa congregación de hoy. Así que Alberto, te pedimos si por favor nos podés dirigir en oración. Bueno, ¿se escucha? Sí. Bendito sea nuestro Dios, nuestro querido Padre en los cielos, por darnos la vida, por permitir este día de descanso poder estudiar tu palabra. Agradecemos que nos pongas en nuestra mente la información que nos hace despertar ante tanta ceguera que el mundo está imponiendo a todas las personas que pretenden hallarte. Que todos aquellos que sean merecedores, que puedan llegar a ser alumbrados por la luz de tu palabra y que puedan llegar a conocerte y cambiar su camino.
Agradecemos que nos hayas dado este día y que nos perdones muchos errores y faltas que cometemos. En nombre de Jesús, amén. Amén, Amén, Padre. Señor. Amén. Amén. Amén, amén. Qué bueno, qué lindo, qué hermoso estudio tuvimos hoy.